De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Valeria Lara, hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Además, tendremos el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, hablándonos sobre cómo documentarte como escritor. Y en Reco, Javi Baeza te hablará sobre la película La novela Puerta, protagonizada por Johnny Depp, para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenida Valeria Lara al podcast de Boca en Boca. Es un placer tenerte hoy con nosotros y estoy ansiosa por conocerte un poco mejor y saber más sobre tu literatura. Para comenzar, cuéntale a los oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, soy Valeria. Yo escribo de todo, me gusta tanto el romance, la fantasía, las novelas juveniles y por lo tanto mi primer libro es un romance, el segundo es una novela feminista de autoayuda y estoy trabajando varias de fantasía juvenil, romance y una infantil. Pueden encontrar el soundtrack en Busca Libre, distintas tiendas de Chile como la Feria Chilena del Libro, la Antártica, Trayecto, pero principalmente para casi gran parte de la TAM, Busca Libre es la página principal. Como escritora estarás de acuerdo que toda historia tiene un comienzo. En la tuya como autora, ¿cómo fue ese primer paso que diste para comenzar a escribir? Bueno, la verdad es difícil marcar un inicio porque yo leo desde muy chiquita y siempre he estado ligada a los libros. Los 11 años yo creo que habrá sido mi punto de partida cuando empecé a escribir cuentos para un concurso, una revista que había acá en Chile, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero hacían un concurso y una convocatoria. Y yo tenía un juego en el computador, en ese tiempo no tenía internet, en el que había un juego para escribir cuentos y te hacían correcciones de ortografía, redacción, te indicaban cómo avanzar. Yo creo que ese fue mi punto de partida. Con 11 añitos empecé a escribir cuentos de fantasía y ya a los 14 ya escribí un cuento un poco más largo, así como de 25 páginas, en el que hice parte a todos mis primos pequeños de esa fantasía de superhéroes. Nos acabas de contar sobre tus comienzos y la mayoría de los autores comienzan puertas para adentro, pero ya estás publicada, por lo que tuvo que existir ese punto de inflexión en el que dijiste quiero escribir de forma profesional. ¿Cuál fue ese punto? Complicado. Yo seguí escribiendo, obviamente para mí, diciéndole a todo el mundo que quería escribir, pero sin mucho apoyo. Y la única motivación o la única salida que mis padres me daban era estudiar periodismo y ahí escribir. Estudié periodismo 2 años y me di cuenta que estaba cambiando mucho mi tipo de escritura. Así que en un momento de mucha depresión, mucha desolación, porque lo único que yo quería también era pintar, dibujar, que es una de mis pasiones, dejé la carrera. Y en un momento de inspiración escribí un capítulo que es el prólogo, no, el primer capítulo de La semilla del alma, que es mi novela de romance. Y la leyeron todos, o sea, no todos, la leyeron gran parte de mis compañeros en modo de amistad, buena onda, y me dijeron, oye, quiero saber qué sigue, qué pasa. Y mi pareja la leyó y me empezó a pedir más capítulos, más capítulos. Y sin darme cuenta, cuando dejé la carrera y me tomé un año para trabajar y juntar dinero para empezar a estudiar otra cosa, terminé escribiendo por completo durante ese año, que fue en el 2015. Terminé escribiendo por completo mi libro llamado La semilla del alma. Ahí yo ya sabía que quería escribir y que la licenciatura en arte iba a ser una carrera que iba a acompañar lo mío. Pero ahí fue donde yo dije, no, lo mío va a ser la escritura y el arte va a ser mi hobby, mi acompañamiento. Aunque cueste, quiero seguir con eso. Y aparte que licenciatura en arte tenía ramos de escritura creativa que era mucho más libre, mucho más acomodado
a lo que yo quería, no algo tan estructurado como crónica y eso. Así que me guié por eso y 5 años después logré publicar el libro con una editorial española. Teniendo un espíritu tan libre, lo asumo por lo que cuentas de la elección de tu carrera universitaria y esa calidez etérea que tienes al hablar. ¿Te consideras más una escritora brújula o mapa? Definitivamente brújula. Yo estoy tratando ahora de usar todo el conocimiento mapa que TikTok me ha entregado, pero me cuesta avanzar con mi siguiente escritura al tener que organizar todo. Yo siempre he sido muy de, tengo una idea y voy a lanzar a escribirla, aunque no sepa muy bien hacia dónde vaya, ni los personajes, simplemente me lanzo y escribo lo que siento, lo que pienso y lo que voy imaginando. Y todo se va formando como una película en mi cabeza. Entonces, la verdad es que no me gusta mucho la rutina, hago las cosas muy a lo que se me antoja hacer durante el día, entonces si me inspiro, escribo. Si no, no me esfuerzo, porque si no igual uno termina agarrándole un poco de bronca. Yo soy muy de que no me gustan las rutinas, no me gusta el trabajo laboral típico con horario, me empieza a generar estrés. Entonces mi escritura es muy variada y por eso avanzo muchas cosas a la vez. Tengo muchos libros en progreso que tienen cosas muy distintas, pero que cada uno me inspira en un momento específico y lo desarrollo lo más que puedo hasta que llego hasta ahí mi idea y después avanzo con el otro hasta que me vuelve a dar una inspiración, una canción. Generalmente son las que me motivan, que agarro de nuevo lo anterior y lo vuelvo a desarrollar o lo alargo más. Generalmente cuando ya tengo un libro avanzado lo suficiente, no paro hasta terminarlo, que es lo mismo con la lectura. Empiezo a leer algo y no puedo parar hasta que lo termine para poder sacarme como el vicio, pero soy súper brújula. Continuamos con la entrevista de Valeria Lara luego del espacio literario. Si lo piensas bien, al momento de decidir escribir un libro, lo primero que haces es informarte para buscar la trama ideal, crear los personajes perfectos y con el mismo énfasis tener el conflicto que se acomode a estos dos primeros. Pero llega un momento en que necesitas documentarte, recopilar información que te ayude a conocer el espacio en donde se desarrollará la historia, manejar términos técnicos de las profesiones de tus personajes y en caso de que tu imaginación sea inmensa, necesitas crear un mundo propio y asegurarte de que todo tenga coherencia. No creo que J.K. Rowling haya creado un mundo de magia sin haber investigado primero si se podía ubicar la plataforma 9¾ en la estación King Cross. Es por ello que hoy deseo ayudarte con alguna idea que logre una buena documentación. Comencemos con que hay varias posibilidades para documentarte. Ir a la biblioteca, leer libros sobre el tema elegido, buscar en internet, consultar con profesionales en el tema y varias otras más. Úsalas todas. Sé que puede sonar aburrido, pero si estás dispuesta a hacer este futuro manuscrito, la mejor novela de tu vida, necesitas estudiar. Empieza de lo general a lo particular. El país, la ciudad, el pueblo, sus alrededores, las personas que habitan ahí, las costumbres, sus tradiciones, curiosidades y relatos de vivencias personales. ¿Te das cuenta? Es mucha información, pero muy entretenido si te sumerges en la historia de tus protagonistas. Comienza por esas cosas que todos conocen y de a poco vas investigando más a fondo. Puede que hayas tenido una idea en mente sobre lo que deseabas que ocurriera, pero al investigar, algo más puede atraer tu atención y cambiar el camino de la documentación. Una excelente ayuda para tu manuscrito y que yo la he puesto en práctica en cada una de mis novelas es la ayuda de expertos. Por obvias razones sabrán más información que tú. Estudiaron para ser quienes son profesionalmente, por lo que tendrás información enriquecida para tu historia. Por ejemplo, si tu protagonista será médico y tú no lo eres,
Te aseguro de que habrá un profesional de la salud que se tomará un tiempo para ilustrarte cómo son las cosas dentro de un hospital, o probablemente tendrás un familiar que en esa área que esté dispuesto a contarte las mejores anécdotas de su carrera. Y si no tienes, que no cunda el pánico. Para eso hoy en día las redes sociales son nuestra mejor aliada. De seguro encuentras algún video en YouTube con un profesional explicando sobre su trabajo y oficio. Aquí un dato muy importante. La documentación nunca se termina. Puedes que estés escribiendo ya tu manuscrito y algo aparezca que pueda servir. No te cierras a eso. Ese detalle tiene la posibilidad de cambiar tu historia y hacerla mucho mejor. Hay cosas que van cambiando, se actualizan y tal vez sea más fácil de lo que pensabas escribir. Nunca dejes de informarte. Y el siguiente consejo puede sonar muy obvio, pero no todos los escritores, profesionales o no, lo hacen. Apunta y guárdalo. Todo aquello que estás documentando debes escribirlo y guardarlo, imprimirlo, archivarlo, como desees, pero debes tenerlo, por lo menos hasta que termine tu manuscrito. Nunca sabes lo que puede pasar. No importa que estemos en el siglo XXI, las páginas web pueden ser borradas y pierdes toda la información que creíste que tenías en línea. Lo mismo que pides prestado en un libro de la biblioteca, no sabes si alguien será tan honrado como para devolverlo. Y esta, en mi opinión, es la regla más importante. Disfruta de lo que haces. Que no sea una obligación impuesta. Si no estás disfrutando de la documentación, de conocer cosas nuevas, inspirarte con lo que estás logrando, significa que no es lo que verdaderamente quieres. Es decir, tienes que gozarlo. Y una cosa más. Recuerda que no eres historiador. No eres un profesional de todos los temas. No eres una máquina de conocimiento. No es necesario que leas todo sobre ello. Eres un escritor o una escritora. No tengas temor a equivocarte. Todos pasamos por lo mismo. Hasta los grandes escritores de los tiempos se han equivocado con sus grandes obras. Siempre hay un límite y lo sabrás. Especialmente si sientes que ya no das más, que quieres abandonar tu proyecto. Deja la documentación de lado por unos días, luego vuelve a leerla y te darás cuenta de que tienes más información de la que creías. Hay una pregunta que la hago con regularidad porque me gusta saber la opinión del escritor. Desde tu experiencia, ¿crees que la literatura puede hacer una diferencia en el mundo? Sí, definitivamente sí, porque yo no soy solamente una escritora, soy una lectora y a mí los libros me salvaron de momentos muy duros en la adolescencia. Muchos tiempos me hicieron bullying y no tenía amigos y yo leía y aprendía muchísimo. Formó gran parte de mi personalidad, me generó un instinto de supervivencia súper importante para la adolescencia y también he visto cómo repercute en otras personas. Hay libros, yo siento que hay un libro para cada persona según el gusto de cada persona y yo he logrado al menos que varios cercanos a mí empezaron a leer y han disfrutado de eso de una manera en que ha cambiado su perspectiva del mundo. De una manera quizá un poco más comprensible, más empática, a veces incluso más fantasiosa, pero te deja ver que hay mucho más allá de lo que vives en tu burbuja, mucho más allá de la realidad. Te da toques de diversión y entretenimiento que no puedes obtener de todos los medios. Y yo creo que hace funcionar más la cabeza, te hace querer imaginar más, divagar más, que yo encuentro que igual es muy bueno eso para la imaginación. Así que sí, definitivamente cambia y es sumamente importante como hacerlo ver a los jóvenes y a las infancias. Yo con mi hijo trato de leerle lo más posible para generarle un gusto, no un tema forzado como es la literatura escolar, sino un gusto que vaya adquiriendo de a poco. Y hablando sobre la diferencia que puede hacer sobre el mundo un libro, ¿qué autor hizo diferencia en ti? ¿Con qué autor o autora te sientes tan identificada que lo tomas como referente? Eso ya es más complicado porque yo partí con las Crónicas de Narnia
y con Alicia en el País de las Maravillas. Pero a pesar de que fueron los libros que me motivaron, sus autores no eran un referente para mí, solamente esos libros. Después obviamente me inspiré en todo el tema de Harry Potter, pero aún así, a pesar de que admiraba mucho a la autora, dejó de ser un referente con el paso de los años. En mi adolescencia y ya en mi tiempo más de escritura, yo diría que los referentes se transformaron en John Green, Rick Riordan, Colin Hoover, pero también dos de ellos han dejado de serlo. Y no sé si será que los autores que a mí me gustan, me inspiran, son de novelas de juvenil y fantasía y en algún momento pasan de moda. ¿Qué pasa con mis referentes? Es eso, que en algún momento siento que ya no me identifican y encuentro otro. Ahora estoy muy con Alas de Sangre, Alas de Hierro, y Rebeca Yarros se ha transformado en un referente porque cada palabra que leo yo digo, wow, quiero generar eso, quiero buscar eso, o cómo puedo lograr crear un personaje así. Y yo siento que sin darme cuenta al terminar los dos libros, ella se transformó en una meta para crear una gran obra así. Pero obviamente también me gustan autores más antiguos como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, pero no son referentes a mi escritura porque no es el género ni el libro que busco generar. Hacías mención en la tercera pregunta que puedes escribir varias historias a la vez que no tienen relación una con otra, justamente porque eres volátil y no te gusta la rutina. Pero déjame preguntarte, a pesar de dejarte fluir, ¿tienes ya en mente tu próximo proyecto literario? Sí, a pesar de que tengo siempre varios borradores en mis carpetas, voy eliminando o creando nuevos o desarrollándolos más. Ahora estoy trabajando en dos proyectos paralelamente, que son el Soundtrack 2, la secuela de mi libro de feminista de autoayuda, y en una novela de romance independiente que tengo en mi cabeza hace varios años, que se llama Te veré en mis sueños. Esa la estoy trabajando mediante el mapeo, por lo que me cuesta un poco avanzarla, pero es un reto personal que quiero tratar de hacerlo así. Y la otra es netamente según lo que vaya sintiendo, lo que vaya pensando. Entonces voy escribiendo a poco en ambos libros, avanzando a poco. Y también tengo escrito un cuento infantil. Lo que no he avanzado todavía son las ilustraciones. Tengo todos los dibujos y los bosquejos, pero no me he animado a pintarlos como tal en digital. Pero ese cuento está listo. Y yo creo que igual, mediante vaya desarrollando mucho más estos dos libros, voy a ir pensando otros. Cada día me surge otra idea, despierto de un sueño y digo, wow, sí. Y mi cabeza empieza a generar una historia, a generar personajes y una fantasía bien loca. Entonces voy trabajando todo a la vez porque voy desarrollándolo igual. Y en cuanto yo tuve la oportunidad de sacar mi segundo libro, yo ya estaba trabajando otros. Entonces tengo varios avanzados y probablemente en cuanto tenga el dinero o la atención de una editorial grande, yo voy a empezar a sacar libros uno tras otros. Continuamos con la entrevista de Valeria Lara, luego de la columna Recos. Hoy les recomiendo La novena puerta o La última puerta, basada en la novela El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. Un vendedor de libros antiguos se gana la vida engañando a los clientes. Se reúne con un coleccionista de libros que le muestra un ejemplar de las 9 puertas, que hay 3 existentes en el mundo. Le contrata para adquirir los 3 libros, sea como sea. Esta aventura le llevará entre España, Portugal y Francia. Es una película que le enganchará desde el primer momento. La podrán ver en Amazon Prime. Espero que les guste. Ahora llegó el momento de las preguntas random. Sin embargo, aún guardan una relación con la literatura. Siendo lectora y escritora, estás rodeado de muchas palabras y nos sucede con el paso del tiempo que hay palabras que pierden sentido y otras se vuelven favoritas. En tu caso, ¿qué palabra se ha vuelto favorita para ti?
Puede sonar muy loco si es algo del mundo de los escritores, pero no tengo palabra favorita. Como persona a la que formaron para ser periodista, tendía a editar mucho mis palabras, a corregirlas totalmente todo el tiempo y siempre a tratar de comunicar de la manera correcta. Así que yo sé que se da mucho en los escritores que buscan palabras con significado o que signifiquen otras cosas y las usan en sus libros, que también lo he hecho, pero yo después de que la uso la borro de mi cabeza. Y me he dado cuenta que para ciertos momentos de escritura tiendo a usar mucho una palabra. Me empiezo con a pesar de, y en la edición me doy cuenta que lo usé mucho, pero yo mismo me corrijo y la vuelvo a cambiar y me edito todo el tiempo para no recurrir siempre a las mismas palabras. Y no soy muy apegada en sí a las letras, porque cuando yo estoy escribiendo yo veo todo en mi cabeza y me pasa que yo pienso mucho más rápido de lo que escribo. Entonces tiendo a escribir con muchos errores, tengo que releer muchas veces para corregirme y adaptarme, y constantemente estoy tratando de que mi escritura vaya tan rápido como va mi cabeza. No sé si será un tema mío o no cumplo con el estándar, no sé, pero no soy muy apegada en sí a las palabras más que a las imágenes. Entonces, no tengo palabras favoritas y tampoco palabras que no me guste usar. Y la última pregunta de esta entrevista tiene que ver con trasladarte a un lugar de fantasía. Si fueras un libro, ¿cuál elegirías? Definitivamente el mundo de Harry Potter, eso no lo dudaría. Siempre he sido muy fanática, tanto de los libros como de las películas. Tiendo a fangirlear mucho con el chip de Dramión y constantemente ideo mundos en mi fantasía en los que entro en el libro. Soy muy apegada al mundo mágico. Y hay otras sagas que me gustan, pero casi todas estarían en riesgo, entonces no, para nada. Y soy muy de, obviamente, si voy a entrar a un libro, prefiero entrar a un mundo de fantasía en el que pueda hacer cosas inimaginables, volar en dragones, hacer magia, no sé, todo lo genial que uno siempre sueña con escribir y de lo que sueña con ser parte. Definitivamente mi tema ahí sería el mundo de Harry Potter. Obviamente no me quedaría solamente en pasar de la escuela, exploraría todo el mundo mágico de por sí, las criaturas, cosas que de verdad ni siquiera logro concebirlas en mi cabeza, porque siento que vivirlos es algo tan imposible que mi mente no da alcance. Pero sería lo genial, sería lo más genial del mundo. Hemos llegado al final del programa, ¿vale? Ha sido un gusto tenerte con nosotros, que nos hayas permitido entrar en tu mundo literario y contarnos de la forma en que haces las cosas, que sin duda en cada escritor es particular. Pero antes de despedirnos, te quería preguntar si deseas dejarles algún mensaje a tus lectores o un consejo a los escritores que quieren empezar o están empezando a escribir, o por qué no a todos. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esto. Yo feliz por poder contar de mis experiencias, tanto como escritora, lectora y en toda esta etapa que yo siento que siempre ayuda a saber cómo lo hacen otros para guiarse un poco a su vida. En ese sentido, yo invito a todos mis lectores a conocer un poco el soundtrack, que sería mi base, mi libro principal. Espero poder pronto publicar de nuevo La Semilla del Alma. Tengo un par de novelas más abiertas, poesía, fantasía en Wattpad también, que lo pueden encontrar en mi red social, en Instagram. Pueden entretenerse, la verdad, con mi escritura. Hay de todo, yo escribo lo más variado. Y a mí me gusta poder llevar distintos mensajes, ya sea de diversión, fantasía, tipo reflexión. El soundtrack ayuda a las adolescencias, a los jóvenes, a las mujeres principalmente a encontrarse consigo misma. Y es algo que de verdad invito a cualquier mujer, adolescente, joven, que no sepa lo que está pasando, tanto con su vida, con el entorno o
con sus pensamientos a leer el soundtrack, que pueden encontrar en Busca Libre. Y a los escritores, pucha, a todos les digo que es un camino difícil, es un camino de harto altibajo, pero si les gusta la escritura, les gusta la lectura, háganlo. Escriban lo más pequeño que sea, traten de leer mucho. Yo he realizado varios cursos igual de escritura creativa, todo ayuda, correcciones constantes, siempre aceptar las críticas y no frenarse nunca al dejar de aprender, leer y escribir. Eso, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javi Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Rec Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos al escritor Jeremín Pérez compartiendo un poco de su mundo literario. También más tips y en la columna Recos el libro La reseña del autor Byron Rizzo. Desde Boca en Boca, te decimos adiós, hasta el próximo podcast. De Boca en Boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.